¿Cómo están, hermanos? ¿Sí pudieron leer del 16 al 21 que vamos? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Padre, gracias por este tiempo que nos da, Señor. Bendice nuestro tiempo, nuestra clase, que tu Espíritu Santo venga y nos hable a cada uno, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y discernimiento, Padre, en esta clase tan importante, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. Esta clase, mis hermanos, para mí es una de las clases más importantes, lo que resta del versículo 16 hasta el 26, que lo vamos a dividir en dos clases, pero toda la Biblia es importante. Sin embargo, para mí esta es muy importante. Yo aprendí mucho de esta clase cuando la estudié. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y que nosotros leemos en la Biblia, en Hechos, y nos dice, vemos en la Biblia que es la promesa para nosotros. Debemos de valorar, de entender el concepto a qué se refiere el Espíritu Santo. A partir de Pentecostés hasta nuestros días y hasta que se termine, que regrese el Señor, el Espíritu Santo cobra una importancia muy relevante en la vida espiritual de todo mundo, de la iglesia cristiana. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y por tanto es Dios. O sea, es el mismo Dios, pero con una imagen, nombre y trabajo diferente. El Señor Jesús, Él tuvo un periodo muy importante, una obra muy importante que hizo, y la segunda persona de la Trinidad. Él ya está a un lado del Padre, participando de esta relación con Dios, pero quedó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que queda y tiene una función vital, y esta función es hasta el final de los tiempos. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos entender cuál es la función del Espíritu Santo, porque la función del Espíritu Santo es en nosotros, es dentro de nosotros. Lo que vamos a leer a partir de hoy, el apóstol Pablo desarrolla un tema muy personal. Ahora va a dejar de lado, ya va a dejar por completo el tema de satisfacer las demandas de la ley, ¿sí? Las ordenanzas de la ley, como el circuncidarse, que era uno de los temas más conflictivos en su momento. Ahora ya no habla a partir de ahora ya no va a hablar de temas externos. A partir de hoy vamos a ver temas internos, ¿sí? A partir de hoy vamos a empezar a leer cómo el apóstol llama a dejar de andar cumpliendo la ley y preocupándose por eso, sino que ahora trae una aplicación para llevarnos a vivir de una manera diferente, porque en el vivir bajo la ley era una forma de vida, cumplir la ley, las ordenanzas y todo eso. A partir de hoy va a llevarnos a que todos entendamos cómo debe de vivir el cristiano, cuál es el propósito de esto. El tema de esta noche es el conflicto entre el espíritu y la carne. Vamos a leer el versículo 16 hasta el 21. Dice: digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen.
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo, su tema principal es andar en el Espíritu. Y el apóstol Pablo considera un asunto muy importante en nuestra vida diaria. Y explica que cada uno de nosotros puede valorar su estilo de vida. Y cuando tú te identificas con las acciones que forman tu estilo de vida, también podrás definir cómo es tu vida. Podrás definir cómo te ven los demás. Y cuando digo los demás, me refiero principalmente a los que conviven contigo diariamente. No tanto con los que convives en la iglesia, porque con los que convives en la iglesia, pues obviamente que es muy, la forma de vida y conducirnos es muy diferente. Seguramente que en tu caminar diario a través de los años, todos nosotros hemos hecho promesas de cambio. Hemos tratado, desde que somos cristianos, hemos tratado de cambiar estilos de vida, cambiar hábitos, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar las cosas que nos gustan, pero que no son lícitas, ¿sí? Pero también te has dado cuenta que a pesar de que tenías una buena intención, que tenías la buena intención de hacerlo, una y otra vez no has podido. Caes y prometes y caes. Hemos hecho promesas de la vida diaria, cosas sencillas como guardar una dieta y no la cumplimos. Y guardar una dieta puede ser algo sencillo y sin embargo no la cumplimos. Promesas más serias como leer la Biblia todos los días, orar todos los días y tampoco hemos cumplido, hemos fallado. Hemos hecho promesas de ser pacientes, de cambiar hábitos, de cambiar actitudes con nuestra esposa, con nuestro esposo, con el hijo, el padre, en nuestro trabajo. Y sin embargo, después de un tiempo seguimos actuando igual. Nuestra manera de hablar, malas actitudes. Y bueno, ahí nos encontramos que a pesar de todos nuestros esfuerzos, todas nuestras promesas que hemos hecho en un momento emotivo en la iglesia, mientras que se terminó la predicación, hemos hecho promesas y sin embargo, a veces hasta el mismo día caemos y dejamos de cumplirlas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Qué es lo que pasa? La respuesta, mis hermanos, sí es complicada. Y no es tan fácil tal vez de decir, pues de esta manera es muy fácil. Y muchas veces todo lo que hemos tratado, nuestros buenos deseos han quedado en eso, en buenos deseos. Y muchas veces nos desanimamos y pensamos que el cristianismo no es para nosotros. Y aquí podemos identificar, yo quiero que en esta manera de pensar identificamos 3 frentes de lucha que nosotros tenemos y que cuando tú lo vences puedes salir victorioso, si es que podemos vencerlos. Y me voy a centrar en uno principalmente. Primero, el más importante, nosotros luchamos con nosotros mismos, mis hermanos. Dentro de nosotros mismos está tal vez la lucha más difícil, porque el enemigo somos nosotros mismos. Miren, ni siquiera es el diablo, somos nosotros mismos. Esto que me dice que el enemigo está dentro de mí, 24/7. Sí. Número 2,
aparte de luchar contra nosotros mismos, que es la lucha más fuerte e intensa, nosotros luchamos contra fuerzas espirituales de maldad. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Y tercero, nosotros luchamos contra el mundo, contra las corrientes de pensamiento, contra presiones sociales, contra los usos y costumbres de donde vivimos. Y esto nos presiona a vivir de la misma manera. Y todo esto que estoy hablando, estos tres conceptos, tiene que ver con el resultado de nuestros fracasos. Pero el más difícil de vencer, mis hermanos, y que voy a tratar de explicar y que Pablo trata de explicarnos ampliamente, es la lucha contra nosotros mismos. La lucha, hay una lucha mira, hay una lucha bien tremenda que se libra dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y debemos de entender que esa lucha es constante, es una lucha real, y si usted piensa, si usted lo analiza, se va a dar cuenta que es cierto lo que yo le estoy diciendo. Es una lucha de todos los días, es algo que me acompaña siempre en el lugar que yo esté. Pero no todo está perdido, ¿sí? También debemos de reconocer cómo Dios nos capacita para enfrentar esas luchas. Y nos ha capacitado además para ganarlas. Dios no nos ha capacitado para ser derrotados en las batallas, sino Dios nos da todos los elementos que necesitamos para ganar. En esa lucha estamos involucrados todos los que estamos aquí tenemos la misma lucha, o sea, es una lucha interna, aunque luchamos con diferentes cosas. Pero esta lucha inicia desde Adán y Eva y está hasta nuestros días. Podemos ver en la Biblia cómo hombres, todos los hombres de la Biblia, todos, sin excepción de ninguno, todos cayeron, todos tuvieron problemas, todos fracasaron con esto, todos fracasaron con aquello, y se levantaron y su vida era igual que la de nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros hemos sido derrotados y seguimos siendo derrotados día con día en algunas áreas, pero también hemos salido vencedores en otras. Desde que nos convertimos al cristianismo, hemos ido venciendo poco a poco, si ustedes quieren, poco a poco, ahí hemos ido. Pero la lucha no se acaba, la lucha sigue, ¿sí? Dios nos provee la solución para entender esa lucha y también nos da el poder para vencerlo. ¿Cuál es la fórmula que Dios nos ha dado para vencer en todas esas batallas día con día? Las luchas, mis hermanos, tú las puedes vencer hoy, pero siguen, porque hay cosas dentro de ti que te jalan, ¿sí? Unos días podrás vencer y tal vez otro te vas a caer, pero hasta que nosotros aprendamos a vivir y a manejar esa situación, vamos a poder vencer siempre. Pero especialmente, mis hermanos, lo más importante es que tú aprendas a vivir dependiendo de Dios y vas a vencer todas las luchas. Ahora, aquí viene lo interesante, que es el tema de esta noche. Nosotros debemos entender cómo acciona o cómo accionar, cómo tú puedes accionar el Espíritu Santo en tu vida. Porque mira, cuando Dios dice que es una promesa para nosotros, no es una promesa teológica, no es una promesa de poner un cuadro, no es una promesa de poner una palomita o de traerla aquí colgada o ponerla en el auto. No, es una promesa que es viva, que tiene un accionar, y ese accionar es dentro de ti.
Si tú lees la Biblia, dice que el Espíritu Santo va a estar dentro de ti y es una fuerza que Dios te ha dado. Es el poder de Dios dentro de ti y ahí es donde viene el asunto, que el Espíritu Santo viviendo en nosotros es lo que nos va a poder ayudar a vencer todas nuestras luchas. Y fíjese cómo dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense de qué manera tan sencilla el Señor le revela a Pablo cómo es el vencer y cómo podemos salir victoriosos siempre. Andad en el Espíritu. Tan sencillo como eso, andad en el Espíritu. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí lo dice más claro, ¿sí? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Cuando yo leo esto, entonces a mí me empieza a brincar el tema de que yo tengo que dejar de ser guiado por el Espíritu Santo. En esta frase, en este versículo, encontramos un imperativo: anden. Sí. Andar se traduce en un estilo de vida, en vivir. Andar es lo mismo que vivir. ¿Sí? Anden en una traducción, en otra dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Este término es más amplio, pero el término de las traducciones más antiguas dice anden, ¿sí? Y esto, Pablo está dando una orden, es un imperativo. No es una sugerencia, porque le está hablando a los cristianos. No es una sugerencia, es una orden, es un imperativo. Anden. Si tú eres un cristiano, esta es la orden que debes de seguir. Vivir siendo guiados por el Espíritu Santo y saldrás vencedor. Esto nos da dos alternativas de vida. Y esto es importante. Vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Esa es una alternativa de vida. Otra alternativa es vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y esto qué nos dice? Fíjate, tú tienes que valorar tu vida. Mientras más derrotas o tropiezos tienes, eso quiere decir que estás cediendo a los deseos de la carne y el Espíritu Santo no te está guiando, no te está sirviendo de nada. Es un asunto teológico. Estás haciendo actividades pecaminosas. Cuando tú haces más actividades pecaminosas, entonces debes entender que estás viviendo para agradar a la carne, para agradar a tus deseos. Pero mientras más victoria tengo sobre actitudes, sobre mi manera de hablar, sobre mi conducta, esto quiere decir que estoy viviendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está guiando mi vida. Ahora, yo voy a definir, o Pablo define, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Para caminar en el Espíritu o vivir en el Espíritu, necesito rendir mi mente, necesito cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Necesito rendir mis emociones. Es importante que aprenda a tomar decisiones con el razonamiento y no a través de nuestras emociones. Cuando yo rindo a Jesús mis emociones, mi voluntad, mi razonamiento, es cuando yo voy a empezar a cambiar. Cambia mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme con los demás, mi forma de convivir con mi pareja, si estoy casado, con mis hermanos y con mis padres, mi forma de dar prioridad a mi trabajo, a mi familia, a mi forma de ver la vida,
a mi forma de entender el propósito de vivir o la forma de exigir o de demandar. Cambio mi manera de perdonar, de entender lo que es el perdón. Cuando tú rindes tu voluntad, tu corazón y tu mente a Dios, entonces va a cambiar totalmente tu mundo, tu manera de vivir. Decía, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es obedecer a Dios. Es tener toda la intención de obedecer a Dios. ¿Por qué es vivir en el Espíritu? Porque entonces el Espíritu viene a ayudarme en mis debilidades. Ahí cobra sentido la palabra de Dios, que Él intercede por nuestras debilidades. Viene a fortalecerme en esas áreas que no he podido salir vencedor. Viene y lo hace no solo una vez, sino que lo hace siempre, porque Él estará presente en mi vida. Ahora, hay algo importante. En algunos casos, el único que puede vencer los deseos pecaminosos de la carne, el único que me puede dar el poder para vencer mis debilidades, es Dios, por medio del Espíritu Santo. Y lo va a hacer desde adentro de ti, porque Él vive dentro de ti, es la promesa de Dios. Entonces, cuando viene eso, tú te vas a sentir fuerte para vencer las obras de la carne que te separan de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a querer santificar tu vida. Porque viene un deseo interno provocado por el Espíritu Santo en tu vida, pero eres tú luchando, pero siendo asistido por la fuerza única que puede vencer tu carne. Fíjense, a mí me gusta la bicicleta de montaña. Y aquí en la primavera hay 2 torres de vigilancia. Y en las 2 hay una parte que está muy inclinada. Entonces yo me iba en mi bicicleta y mi reto, yo sabía que podía llegar a la cima, pero mi reto era pasar ese pedazo, que no son más de 20 metros, 30 metros, pero muy inclinado. Y entonces yo iba y le iba dando y dando. Y a veces cuando iba ya casi lo lograba, pero iba así lentamente y ¡pum! Me tenía que bajar porque no podía, o se patinaba la llanta, cosas así. Y no podía, y era mi coco en las 2 torres. Pero resulta que luego me dijo a mi hijo, que nos vamos juntos, y me dijo, papá, cómprate una bicicleta de esas eléctricas. Y yo le dije, no, a mí me gusta yo sentir el esfuerzo. Me dijo, no, cómprate una, porque así podemos darle más tiempo. En lugar de 2 horas le damos 4 o 5, porque la bici asistida y que no sé qué. Y yo dije, sale, la compré. Pero ¿sabe por qué la compré? Porque dije, con esa se voy a vencer. Y ahí voy, el primer día en mi bici asistida, y me dijeron, mira, en este botoncito le vas dando como vayas necesitando de asistencia. Le vas dando y vas subiendo. Ay, pues yo ya, mire, casi nada más lo compré para vencer eso. Y ahí voy. Y cuando lo veo, y dije, no, pues ahorita iba hasta ahí, iba sin asistencia. Pero cuando iba llegando, le puse la asistencia en el nivel 1. Y empecé. Y no, pues estaba más fácil, pero a la mitad se me puso otra vez difícil y le puse el nivel 2. Y ahí voy, el nivel 3. ¿Y sabe qué? Subí. Dije, ahí está, sí se puede. Y yo recordé esto precisamente. ¿Cuántas veces yo he luchado y no puedo? Pero cuando yo entendí esto, y entonces agarré al Espíritu Santo y le dije, pues tú fuiste dado para que estuvieras dentro de mí y me ayudaras en mis debilidades, en lo que yo no puedo vencer. ¿Sí? Pablo dice que todos somos guiados por el Espíritu Santo, todos. No dice que unos sí, otros no, dice todos, ¿sí? Cuando yo conozco la palabra de Dios y sus mandamientos y además, por otro lado, ignoro
la instrucción del Espíritu Santo que me dice no lo hagas, es que estoy ignorando al Espíritu Santo en la toma de decisiones. Mis hermanos, todos siempre tenemos tiempo para tomar una decisión, todos. Obedecer al Espíritu Santo que está dentro de ti, guiándote, que Dios lo puso para ti. Si tú caes, es que le cediste la autoridad o estuviste de acuerdo con tu deseo de hacerlo. Cuando tú ganas, es que le estás obedeciendo al Espíritu y el Espíritu te está capacitando. Esto, mis hermanos, no es algo así como que, ay, ¿de eso de dónde lo sacaste? Ahí está en la Biblia. Dice que Él viene y está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Mis hermanos, debemos de creer eso. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo está dentro de mí, no que es una teoría. Porque el Espíritu Santo no es una teoría, mis hermanos. Es una realidad en los cristianos. Yo les decía que algunas veces luchamos contra la opinión de los demás, a veces contra la opinión de la gente que está cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, el esposo, la esposa. ¿Sí? Estamos luchando contra la presión social. Estamos luchando contra ideas que vienen y nos dicen que eso no es malo y que eso no es malo y que eso no es malo. Y ahí estamos nosotros metiéndonos con todo eso. Sin embargo, mis hermanos, en el interior cada uno decide cómo camina, agradando a Dios o agradando a los deseos de la carne, que también están dentro de ti. Yo tengo la responsabilidad de decidir si camino en el Espíritu o camino siguiendo las obras de la carne. ¿Qué es lo que implica andar en el Espíritu? Obedecer a Dios y buscar tener una relación con Dios. ¿Qué es andar según la carne? ¿Qué implica? Pablo nos dice que en la vida solamente tenemos dos opciones, dos. O andamos según el Espíritu o andamos según la carne. No hay más. ¿Sí? Andar en la carne implica que estoy viviendo, siguiendo los impulsos que mi naturaleza, que mis gustos, que mis ojos, que las tendencias, que el mundo, que todo eso me proporciona. Este andar puede ser solamente un momento, puede ser cuando cedo la tentación o caigo, puede ser un día o puede ser todos los días, una semana, un año, pero lo peligroso es cuando se convierte en un estilo de vida. Andar en la carne principalmente es no tener el deseo de agradar a Dios. Cuando alguien anda en la carne no está agradando a Dios, ni tiene la idea de agradarlo. Está andando como el mundo piensa, busca y anhela. ¿Qué es esto? Andar tras la fama, tras el renombre, tras el poder, tras las riquezas, tras el prestigio, tras la popularidad, tras la apariencia exterior, tras la aprobación de los hombres, de nuestros compañeros, de nuestro entorno. Caminar según la carne es cultivar amistad con el mundo. Esta amistad debilita la relación con Dios. Caminar según la carne es nuestro llamado, es negar nuestro llamado a ser santos. Mis hermanos, todos vivíamos en la carne hasta que encontramos a Cristo. Nadie puede vivir conforme al Espíritu si no ha encontrado a Cristo y si no ha nacido de nuevo. El problema es, mis hermanos, es que si ya nacimos de nuevo y seguimos satisfaciendo los deseos de la carne, entonces hemos estado desobedeciendo a Dios y nos dedicamos a satisfacer los deseos de la carne y nos estamos engañando a nosotros mismos. Vivimos en una lucha continua en la que tu carne desea que hacer y el Espíritu desea que tú hagas. Mira, ahí es donde está la lucha.
Es una lucha continua, hermano. Hay dos contrincantes dentro de nosotros. Hay dos contrincantes. Y en Gálatas 5:17 nos lo dice. Fíjese cómo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu se refiere, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Hermano, ahí dice claramente que hay una lucha dentro de ti. ¿Sí lo leen? Claramente lo dice. ¿Y qué dice? Hay dos contrincantes dentro de ti, de tu ser. El deseo de la carne, y es contra el espíritu, y el deseo del espíritu, que es contra la carne. Dice, y los dos se oponen, los dos luchan, los dos chocan para que tú hagas, para que no hagas lo que quisieres hacer. Ahí está la lucha. Pero ¿cuál es el propósito de esa lucha? El propósito de esa lucha es para que no hagas lo que tú quieres hacer. Imagínate, tú quieres no hablar mal, ya no decir malas palabras, porque quieres obedecer al Espíritu, porque cuando lees la Biblia dices, tu relación con Dios, y el otro dice, no, sí, no te creas del otro. Una lucha para que no hagas lo que tú quieres hacer. Pareciera que el Espíritu Santo en esa lucha nos está dejando a nosotros la decisión, a nosotros nos deja en la batalla. El Espíritu Santo, quiero que entendamos muy bien, no está dentro de nosotros para imponer su voluntad. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para fortalecernos, para ayudarnos a dominar esa carne. Sí. Para que tú te sientas poderoso y digas, no, yo he decidido no decir malas palabras y no lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo te empieza a fortalecer. Pero cuando tú estás a punto de caer, entonces le oprimes, vas para arriba y ya vas a caer y le oprimes el otro y sigues otra vez, agarras, hasta que llegas a la cima, mis hermanos. Sí. De tal manera que tenemos todo el tiempo a nuestro alcance la fórmula. Tenemos todo el tiempo a nuestro alcance el poder para vencer los deseos de la carne. Ahora, yo quiero pensar que todos los que estamos aquí somos cristianos y queremos vencer los deseos de la carne. Entonces, siempre vamos a estar luchando para vencer los deseos de la carne, pero siempre va a estar dentro de ti ese enemigo que te va a querer jalar a que lo obedezcas, porque eso dice la Biblia, que hay una lucha y es una lucha continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tenemos dentro de nosotros, mis hermanos, yo quiero que entendamos una cosa que es muy real. El pecado nos gusta. El pecado lo disfrutamos. Y aprendimos eso en nuestra vida pasada. Yo quiero poner un ejemplo. Yo fumaba muchísimo. Era agradable. Todo el pecado es agradable. Y son nuestras debilidades. Cada quien tiene lucha con algo. Ahí está. Pero nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de obedecer al Espíritu Santo cada día. Pero no es fácil. No es fácil. Mis hermanos, es más fácil andar en la carne. Ya, pues, ya no voy a luchar. Ya, lo que sea, ya, voy a hacerlo. No importa. No, y tu esposa, tu papá, no, es que mira, papá, no tomes, que no hagas esto, no hagas aquello. No, ya no me digas, es que es bien difícil, yo no puedo. No puedo. Pensamos que por el hecho de querer andar en el Espíritu, ya vamos a andar en el Espíritu y vamos a vencer todo. No es así.
para andar en el Espíritu, mis hermanos, no es así como la fórmula mágica. Ya te hiciste cristiano, ya naciste de nuevo, ya te dijeron que ya el Espíritu Santo está dentro de ti y ya lo tienes y dices, con este voy a hacer y deshacer. No, necesitas cultivar una relación con el Espíritu Santo. Esto no es mágico, es cultivar una relación. Cuando tú cultivas la relación con el Espíritu, es como cuando tú desarrollas un músculo, ¿sí? Cuando tú te ves así, estos hombres que se ven así bien ponchadotes y todo, es porque van al gimnasio y se la pasan ahí horas y luego ya tú los tocas y dices, ¡ay, estás bien fuerte! Y no han levantado nada, pero los tocas y por el simple hecho de que los tocas dices, ¡ay, estás bien durito! ¿Qué haces? Ejercitas un músculo, ¿sí? Cuando tú desarrollas un músculo, pues estás fuerte. Si tú cultivas una relación con el Espíritu Santo, entonces estarás fuerte. Tendrás, lo conocerás, lo estarás viviendo aquí adentro. Entonces ahí vas a poder tomar la decisión de obedecer, porque vas a aprender a escuchar la voz del Espíritu que te dice, ey, eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha. Hay una relación estrecha. Cuenta que un hombre, se me hace que no voy a acabar la clase, pero tengo que decirlo, porque esto a mí se me hace muy importante. Cuenta que un hombre, un hombre que vivía en el campo, en un bosque. Ahí vivía, ahí se desarrolló toda su vida. Y un día lo invitaron a Nueva York. Y andaba ahí en Nueva York viendo todos los edificios y todo eso. Y pasaron por el Parque Central, que es muy famoso, y ahí andaba él. No, pues viene ilusionado y viendo todo esto. Y entonces le dice, había el ruido, los carros, la gente caminando. ¿Usted ha visto las películas de cómo es ahí Nueva York y todo? Y en medio de todo eso se detiene y le dice al compañero que iba con él, dice, espérate. Y el otro le dice, ¿qué? ¿No oyes? Y le dice, pues ¿qué? ¿No oyes? Oye, un grillo. Dice, ¿hay un grillo? No inventes, dice, en medio de todo esto, ¿qué crees que? Dijo, ahí hay un grillo, aquí hay un grillo. Dijo, espérame. Y entonces va así. Y luego llega a un árbol y le mueve la corteza y ahí estaba un grillo. Y se oía la voz, oye, el ruido del grillo, él dice, oye. Y el otro le dijo, pero ¿cómo pudiste oír un grillo en medio de todo este ruido? Le dijo, mira, dijo, esto es imposible, nadie lo oye. Le dijo, no, espérame. Sacó una moneda y la aventó. Y entonces ya ve la moneda, ting, y todo el mundo volteó. Le dijo, mira, cada quien escucha lo que está acostumbrado a escuchar. Si tú cultivas una relación con el Espíritu Santo, clarito vas a escuchar cuando te dice, no voltees para allá. No pienses eso. No digas eso. ¡Ey, aguas! Aguas con eso, aguas con aquello. ¿Por qué? Porque desarrollaste una relación con el Espíritu Santo y esa relación te lleva a que tú sabes y entiendes y escuchas la voz del Espíritu cuando nadie le escucha, solamente tú, porque tú eres el que tiene esa relación. Cuando tú decides obedecer al Espíritu, entonces el Espíritu te va a hablar y te va a ayudar a salir vencedor. Porque lo que leímos dice, el Espíritu está ahí para evitar, para decirte que tú hagas lo que Él quiere, no lo que tu carne te dice. Pero ¿qué pasa si no has estado cultivando la relación con el Espíritu? Mucha gente sabe del Espíritu, pero no lo conoce. O sea, sí saben de Él, pero no lo conocen. Son dos cosas diferentes. Conocer al Espíritu es vivirlo, ¿sí?
¿Y cómo te das cuenta que no lo conoces, que no tienes relación con el Espíritu Santo, que no sabes escuchar su voz de alerta? Porque estás cediendo a tus debilidades, a tus gustos, a tus pasiones, a tus deseos de la carne, y eso es andar en la carne. Mis hermanos, tristemente, mis hermanos, la mayoría de las personas, todos los que no son cristianos andan en la carne. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la mayoría de los cristianos también andan en la carne. ¿Qué es esto? Satisfaciendo sus deseos, viviendo de una manera que no corresponde a un cristiano. Es muy fácil obedecer la carne, porque obedeces los impulsos, porque obedeces a lo que te gusta. ¿Sí? Es bien difícil mantenerte firme en deseo. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, y este es un deseo, esta es una lucha que yo tengo. Desde antes de ser cristiano me gusta el pan, mucho. Y yo he dicho, no, ya no voy a comer pan, porque me hace daño. Ya a mi edad, ya no. Como otras cosas, ¿verdad? Y digo, ya no lo voy a hacer. Y mire, todos los domingos, me regalan que un pastel, me regalan que una bolsa de galletas, me regalan que eso, me regalan que aquello. Y yo digo, ay, Señor. El otro día me regalaron una sema, así grandota, con unos pedacitos de piloncillo. Ay, estaba deliciosa. Y yo, nomás un pedacito. Y estaba tomando café. No, hermano. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi debilidad, ¿sí?, es eso. Espiritualmente tenemos debilidades. Y la carne nos dice, pero el Espíritu Santo viene y nos dice, hey, no lo hagas. Hoy en la mañana fui a desayunar con unas personas y esta es una lucha continua. Y ya terminé y luego terminamos de desayunar y luego el cafecito y luego dice, ¿un panecito? Y yo, no. ¿Qué tiene? Mira, ¿no lo comemos entre los dos? No, por favor, no. O sea, pero en la mañana yo le digo, Señor, ayúdame a vencer las cosas que yo quiero vencer. Y eso es algo sencillo. Para algunos, para mí no. Es una lucha. ¿Sí me entienden? Tú solo no puedes restringir los deseos, los impulsos de tu carne. No puedes. Solamente podrás salir victorioso si cultivas una buena relación. Fíjese bien, si cultivas, no es que ya tienes el Espíritu Santo y ya llegó el Espíritu y todos sus dones y toda su presencia y todo su poder, ya lo tienes. No, tienes que cultivar la buena relación con el Espíritu Santo. Fíjese, cuando tú cultivas esa relación, vas a cultivar algo que es bien necesario. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Y todos necesitamos dominio propio. Y todos le batallamos, no tenemos dominio propio. El Espíritu Santo va a venir y pone el poder en ti para vencer, pero tú tienes que decidir. Pablo nos enseña, pero no solamente Pablo nos enseña acerca de esta lucha, también Pedro nos enseña. 1 Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Dice, Pedro lo dice, absténganse de las pasiones carnales que combaten en sus cuerpos contra el alma.
Mis deseos pecaminosos combaten contra mi alma y me traen tristeza, me traen culpa. La palabra combaten en ese tiempo era usada para denotar una gran lucha entre oponentes. Esa lucha no es sencilla, esa lucha no es ligera y esa lucha afecta tu alma. Ese es el asunto, que está afectando tu alma. La intensidad de esa lucha determina tu relación con Dios. Sí. Mis hermanos, si no decidimos cultivar una relación con Dios y el Espíritu Santo, los deseos de la carne van a estar gobernando nuestra vida. No te lamentes. Esto que yo le estoy hablando, mis hermanos, no se adquiere en el aula. No. Esto que yo le estoy hablando no lo vas a adquirir en la predicación. No lo vas a adquirir escuchando todos los días predicaciones y predicaciones. No. Esto lo vas a adquirir de rodillas, hablando con Dios, clamando con Dios, diciéndole: Señor, ven, yo quiero escucharte, yo quiero tener relación contigo, yo quiero tener intimidad contigo. Si tú no oras, ¿qué pasa si no oras? No tienes intimidad con Dios, no conoces el Espíritu Santo. Los únicos que estamos librando una batalla en nosotros somos los cristianos, y no todos. ¿Sí? Los que no son cristianos no están luchando. Ellos se dejan guiar por sus deseos, por sus instintos, por sus pensamientos, por las corrientes de este mundo. Los cristianos que no entienden esto tampoco están luchando, mis hermanos. Sí. Cuando leemos ahí frases como la pasión de la carne, siempre pensamos en pecados extremos, pecados sexuales, pero no solamente se refiere a este término. El término de pecados y pasiones es mucho más amplio que de lo que nosotros podemos determinar. ¿Qué se entiende por pasiones de la carne? Algo que tu carne desea mucho, que le agrada, que disfruta. El versículo 18 dice: y aquí está el versículo central de la enseñanza del apóstol Pablo sobre la libertad espiritual. Y dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Para entender esto es fundamental desarrollar dos ideas principales. Guiados por el Espíritu. ¿Qué es guiados por el Espíritu? Porque así dice: pero si sois guiados por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu describe una transformación interna. En lugar de intentar ser una buena persona basándote únicamente en un deseo o un esfuerzo humano, Pablo habla de rendir tu voluntad a Dios. Ser guiado por el Espíritu significa como tener una brújula interna que te dirige para tomar decisiones, que te dirige para tus actitudes, te dirige en tus acciones diarias hacia lo que es correcto. Cuando dice no estar bajo la ley, aquí volvemos brevemente al contexto histórico donde Pablo se refiere a la ley de Moisés.
¿Sí? Ya no estamos, dice, ya no estás bajo la ley de Moisés, que era un conjunto de reglas del Antiguo Testamento. Los destinatarios de la carta estaban siendo presionados para cumplir estas reglas externas, como la circuncisión, las dietas estrictas, el guardar las fiestas, todas esas cosas para ganar el favor de Dios. Entonces Pablo argumenta que quienes viven guiados por el Espíritu ya no son prisioneros de un sistema de reglas externas como medio de salvación. Y hace un contraste entre lo interno y lo externo. La idea central es que la ley funciona como un freno que te dice no hagas esto, pero no te da fuerza para obedecer, simplemente te señala que no debes hacer. En cambio, el Espíritu Santo, que obra desde adentro hacia afuera y produce un comportamiento que dice la palabra que es un fruto de tu vivir con el Espíritu Santo. Es un fruto que se va a traducir en acciones. En el versículo 22 y 23 nos habla de una lista de prohibiciones. ¿Y cuál es esta lista de prohibiciones? Son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este listado, mis hermanos, aparecen en el mismo orden, con la misma o le da la misma importancia a pecados que nosotros consideramos graves, con pecados que nosotros consideramos que no son graves. Pero Pablo los clasifica igual. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Mis hermanos, esto Pablo no lo escribió como una teoría o como una teología. Pablo escribió esta carta porque ahí los Gálatas estaban haciendo esto, lo estaban viviendo, por eso les está diciendo, hey, aquí entre nosotros hay obras de la carne y están siendo guiados y viven en eso. ¿Qué? Adulterio. ¿A poco en el tiempo de Pablo había adulterio? Había adulterio, por eso lo dijo. Había fornicación. Sí. Había inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Mire, cuando nosotros hablamos en ese tiempo, normalmente hablamos de que había mucha idolatría, ya adoraban los dioses y eso como que dices, bueno, eso era normal. Había hechicerías y todas esas cosas, había paganismo y todo, pero leemos que había adulterio, había fornicación, había inmundicia, había lascivia. Y mire, en la misma categoría están los siguientes pecados que están tipificados ahí. En la misma categoría había pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. En ese tiempo había orgías, mis hermanos, y cosas semejantes a estas. Todo esto estaba originado en la carne y tenían un mismo propósito: desviarte. Era uno de los contrincantes, la carne. ¿Y dónde estaba la carne y sus impulsos? Dentro de ti, dentro de cada uno. Con eso luchaban ellos, nosotros no. Estamos hablando de los Gálatas, no de nosotros los tapatíos. No, estamos hablando de ellos. Sí, pero tal vez hoy es una forma de vida común en nuestra sociedad.
Esto que yo estoy diciendo es lo mismo que vemos hoy y cosas mayores, cosas semejantes a estas. Hoy estamos regresando, o tal vez el mundo no ha cambiado y sigue siendo lo mismo. Y ahí estamos nosotros cristianos luchando porque no debemos permitir ser dominados por los deseos de la carne. Y tal vez, pues nosotros no somos idólatras, no somos hechiceros, ni somos herejes. No, tal vez no, pero sí podemos ser todo lo demás. Sí podemos tener pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Sí podemos participar en orgías, sí puede haber adulterio, sí puede haber fornicación. Sí puede, porque eso es lo que vemos todos los días en nuestra sociedad. Eso es el común. Hace un tiempo estábamos... Ya, ¿sí han visto dónde me pongo yo ahí en la bardita, va? Y estoy de mirón. Y resulta que se me hizo muy raro que estaba un hermano de muchos años abrazando a su esposa y con la otra mano acariciando a la señora que estaba en silla. Y yo dije, ay. Eso no está, o sea, como que, ¿qué onda? Y luego le hablo al profeta. Ven. Le digo, ¿esa? ¿Qué ves? ¿Cómo? Sácalo. Y ahí voy y le digo, hermano, va a venir. Y ahí viene. Le digo, oye, hermano, ¿qué está pasando? Está ahí con su esposa. ¿Y por qué le está haciendo piojito a la que sigue? No, es que es una compañera del trabajo que viene con nosotros y yo la invité y le estoy compartiendo y que no sé qué. ¿Pero le está compartiendo también del cariñito? ¿O cómo? No, pero es que no sé qué. Y le dije al profeta, háblale a la señora. Y luego le habla no a la esposa, a la otra. Y ya viene y le digo, quédate con él. Le dije al Adrián. Y voy con la señora, le digo, oiga, ¿qué onda? Ya me dijo que lo que hay entre ustedes. ¿Le dijo? Me dijo. Y me dijo por qué le está haciendo cariñitos. Dice, ay, la verdad es que a mí me da mucha pena. Yo no quiero, pero él se empeña en que venga. Y pues usted ya se dio cuenta. Le dije, o sea que usted anda con él. Sí. Luego voy ya sabe cómo es uno de mitotero. Ahí voy con el hombre y le digo, oye, ya nos dijo que andas con ella. No puede haber sido, porque, ven, vamos. Ya los junto, le digo, a ver, ¿verdad que él anda con usted? Y ella dice, sí. Le dije, pero ¿cómo se te ocurre traerla aquí? ¿Cómo? ¿Ustedes se pueden dar cuenta de eso? Esto es normal y esto lo vemos en todos lados, o sea, en nuestra sociedad. Ahí lo vemos. Hay una lucha, mis hermanos. Yo quiero que tú pienses en lo que tú estás luchando. Y yo quiero, o sea, esto lo vamos a seguir desarrollando porque esta es la esencia del cristiano. La esencia del cristiano no es que te sepas la Biblia. La esencia del cristiano no es que vengas al estudio bíblico y que vengas los domingos a escuchar la palabra. No, la esencia del cristiano es que vivas el cristianismo. Y mis hermanos, para mí es sumamente valioso que podamos entender qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo, Dios, esa es la promesa de Dios para nosotros, para nuestros días, para poder vencer. Pero no es mágico, es una relación.
es que tú aprendas a entender, a escuchar al Espíritu, porque hay una cosa, piénsalo bien, en tu mente, dentro de ti hay una lucha 24/7. Hay una lucha y quiero que lo repitas. El Espíritu Santo me dice que no escuche a lo que la carne me dice que yo haga. Pero allí no se acaba. La carne te dice, no te creas, no le hagas caso, está mal. Tú échale, tú comes mucho pan. ¿Sí me entienden? Gracias, mis hermanos.